Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Steven Mora y voy a pasar a dar información de lo que es la lectura categorial. Dentro de esto también explicaré lo que son sus elementos y sus pasos. La lectura categorial. La lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. En otras palabras, en base a la lectura de un texto se podrá crear nuestro propio texto. Esto quiere decir que nosotros, mediante lo que es la lectura categorial, podemos extraer información de un texto y transformarlo en una tesis y que ya sea de nuestra propiedad. Por ejemplo, si queremos hablar del tema de las drogas, sabemos que hay muchos textos, ya sea en internet o en revistas o libros científicos, sobre este tema. Y mediante estos textos, nosotros sacamos la información, lo entendemos y sacamos nuestra propia tesis. Esto sería lo que es la lectura categorial. Ahora, dentro de la lectura categorial también tenemos varios elementos, que son los que puedo observar a continuación. Uno de ellos es la tesis. Como ya dije, la tesis es aquello a lo que llegaremos, es lo principal, lo que se llegará cuando nosotros hayamos reunido toda esa información. Dentro de los elementos también tenemos lo que es las proposiciones argumentales. Y dice, su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Esto quiere decir que mediante esto le daremos más subjetividad a lo que es la tesis. También tenemos lo que son las proposiciones subargumentales. Estas, a diferencia de las argumentales, son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. También tenemos lo que son las proposiciones derivadas. Se dice que estas condensan y contienen las consecuencias categoriales y prácticas que se desprenden de la tesis o de su verdad argumentada. También tenemos lo que son las proposiciones definitorias. Estas definen y delimitan los términos importantes y significativos dentro del contenido del texto. Para poder llegar a una lectura categorial, también tenemos que seguir una serie de pasos, que son los siguientes. Pasos de la lectura categorial. Tenemos como primer paso la de codificación terciaria, la cual consiste en comprender las ideas principales. Esto quiere decir que lo primero que vamos a hacer es, cuando tengamos el texto, vamos a sacar sus ideas principales. Tenemos que entender este texto para poder llegar a la lectura categorial. También tenemos lo que es el análisis elemental. Este consiste en separar una a una las macroproposiciones principales, para de esta manera poder llegar de una manera más entendible a lo que es la lectura categorial. Identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo. También tenemos lo que es confrontar la tesis o idea principal. Esta consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Esto es como defender nuestra tesis, o sea, defender la idea que nosotros estamos dando de cierto texto. Y por último tenemos lo que es releer el documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. Esto es como el paso final para nosotros poder realizar bien la tesis. Es volver a releerla para, si hay algún error, poder corregirlo o simplemente terminarlo ahí. Y esta sería toda mi explicación. Muchas gracias por su atención.